Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Marcos capítulo 4, versículos 1 al 9. La parábola del sembrador, segunda parte. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas. Te damos gracias por tus cuidados, por tu protección. Y te pedimos en este momento que al abrir la Escritura y estudiar esta parábola, podamos entenderla conforme a tu voluntad y podamos crecer cada día en nuestra fe. Gracias, Señor, por estar con nosotros y concedernos tu bendición, pues pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el capítulo 4 del libro de Marcos, donde nosotros comenzamos el estudio de la parábola del sembrador. Y decíamos que el sembrador es una representación de Cristo, la semilla es el Evangelio y los 4 terrenos representan a cada persona y la reacción que tiene cuando llega el Evangelio a su vida. El primer terreno que estudiamos fue el del camino, aquel terreno endurecido donde la semilla del Evangelio no penetra, no hace su obra, y las aves del cielo, representando cada una de las actividades del enemigo, arrebata el evangelio de la vida de estas personas. El segundo terreno que se presenta es en el versículo 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Al parecer, esto no se refiere a un terreno cubierto de piedra suelta, sino más bien a rocas muy próximas a la superficie, cubiertas apenas con un poco de tierra. Salvo unos pocos lugares favorecidos, este tipo de pedregales limita en buena medida el valor y la utilidad de las tierras para la agricultura en la zona montañosa de Palestina. La piedra que se encontraba muy próxima a la superficie del suelo absorbía el calor y apresuraba así la evaporación. El calor adicional que despedía la piedra causaba una rápida germinación. Sin embargo, al faltarle profundidad, la tierra no podía retener la humedad y dársela a las raíces que la necesitaban. Veamos la explicación que da Jesús en los versículos 16 y 17. De igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que, al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. La semilla del Evangelio que cae en los corazones de los oyentes representados por los pedregales encuentra suficiente tierra para germinar, pero ésta tiene poca profundidad. Y en el mejor de los casos, el efecto del Evangelio es superficial. El Evangelio conmueve las emociones de estas personas y reaccionan ante él con rapidez, pero la impresión que deja se pasa junto con las inconstantes emociones que la causaron. La piedra del egoísmo impide que el Evangelio efectúe una reforma en la vida. Cualquier esfuerzo para servir a Cristo es estorbado hasta tal punto por el propósito primordial de proceder con egoísmo en la vida que el Evangelio casi no tiene influencia. Elena de Guay amplía este concepto y escribe: la semilla sembrada en lugares pedregosos encuentra poca profundidad de tierra. La planta brota rápidamente, pero la raíz no puede penetrar en la roca para encontrar el alimento que sostenga su crecimiento, y pronto muere. Muchos que profesan ser religiosos son oidores pedregosos. Así como la roca yace bajo la capa de tierra
El egoísmo del corazón natural yace debajo del terreno de sus buenos deseos y aspiraciones. No subyugan el amor propio, no han visto la excesiva pecaminosidad del pecado y su corazón no se ha humillado por el sentimiento de su culpa. Esta clase puede ser fácilmente convencida y parecen ser conversos inteligentes, pero tienen solo una religión superficial. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 27. Los oidores representados por el terreno pedregoso tienden a seguir sus propias inclinaciones. Las convicciones que pueden tener se basan más en gustos que en principios. Sin duda, la verdad les ha resultado atrayente. Admiten que es buena, pero son egoístas. Aceptan lo que en el momento les parece bueno, pero no toman en cuenta el precio del discipulado. No aplican los principios del Evangelio a sus propias vidas, ni permiten que el Evangelio reforme su manera de pensar y de actuar. No están dispuestos a aceptar el hecho de que sus hábitos deben cambiar. Elena de White más adelante comenta: pero los oyentes pedregosos dependen de sí mismos y no de Cristo. Confían en sus buenas obras y buenos impulsos y se sienten fuertes en su propia justicia. No son fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Tal persona no tiene raíz en sí, pero no está relacionada con Cristo. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 28. Algo que siempre debemos considerar es que el Evangelio no es sinónimo de no tener dificultades. A medida que pasa el tiempo, estos cristianos superficiales se dan cuenta que la vida cristiana tiene una lucha constante contra la tentación y las fuerzas del mal, que el enemigo ataca donde más nos duele. Elena de White comenta sobre la actitud de este tipo de cristianos superficiales. Muchos reciben el Evangelio como una manera de escapar del sufrimiento, más bien que como una liberación del pecado. Se regocijan por un tiempo, porque piensan que la religión los libertará de las dificultades y las pruebas. Mientras todo marcha suavemente y viento en popa, parecen ser cristianos consecuentes, pero desmayan en medio de la prueba fiera de la tentación. No pueden soportar el oprobio por la causa de Cristo. Cuando la palabra de Dios señala algún pecado acariciado o pide algún sacrificio, ellos se ofenden. Les costaría demasiado esfuerzo hacer un cambio radical en su vida. Miran los actuales inconvenientes y pruebas y olvidan las realidades eternas. A semejanza de los discípulos que dejaron a Jesús, están listos para decir: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Palabras de Vida del Gran Maestro, página 28. Por eso, cuando llegan las pruebas, al no estar cimentados en la verdad, pues se alejan del Señor. No están dispuestos a renunciar a su egoísmo, no están dispuestos a afrontar las luchas que se le presentan. Entonces Jesús continúa la narración y nos presenta el tercer terreno, versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. En este caso la semilla logró germinar y la planta crecer, pero los espinos, que pueden ser zarzas o cualquier planta que tenga espinos como el cardo, lo ahogaron. La explicación que da el Señor en los versículos 18 y 19. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. En este tipo de suelo, las tiernas plantas no se marcharon con tanta rapidez como lo habían hecho en el terreno pedregoso. Del mismo modo, la vida cristiana de los oidores representados por el terreno espinoso progresa más que la de los que son presentados por la tierra pedregosa. Parecen tener un buen comienzo y experimentan el perdón y la conversión, pero pronto se cansan de hacer el bien y no van adelante a la perfección. Absortos en los placeres de este mundo y dedicados a ellos, dejan de eliminar de su vida las tendencias y los rasgos de carácter que responden a la tentación.
Muchas de las cosas que atraen a los oyentes representados por el terreno lleno de espinos y que absorben su atención pueden no ser dañinas en sí mismo. Pero tales personas llegan a estar tan atraídas por este mundo que no tienen tiempo para prepararse para el mundo venidero. Elena de White comenta: la semilla del Evangelio a menudo cae entre las espinas y las malas hierbas, y si no hay una transformación moral en un corazón humano, si los viejos hábitos y prácticas y la vida pecaminosa anterior no se dejan atrás, si los atributos de Satanás no son extirpados del alma, la cosecha de trigo se ahoga. Las espinas llegarán a ser la cosecha y exterminarán el trigo. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 30. El problema es que este tipo de cristianos parece que su vida evidencia la efectividad del Evangelio, pero que en su interior sus preocupaciones están en otro lado. Son los que trabajan y trabajan como si la vida dependiera de ellos. Se absorben tanto en sus asuntos que olvidan el elemento de la fe. No toman tiempo para relacionarse con Jesús. Están tan ocupados que su vida devocional es puesta a un lado. Elena de White menciona: ninguna clase de personas está libre de la tentación de los cuidados del mundo. El trabajo penoso, la privación y el temor de la necesidad le acarrean al pobre perplejidades y cargas. Al rico le sobreviene el temor de la pérdida y una multitud de congojas. Muchos de los que siguen a Cristo olvidan la lección que Él nos ha invitado a aprender de las flores del campo. No confían en su cuidado constante. Cristo no puede llevar sus cargas porque ellos no las echan sobre Él. Por lo tanto, los cuidados de la vida, que debieran inducirlos a ir al Salvador para obtener ayuda y alivio, los separan de Él. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 31. Muchos que deberían ser útiles en la tarea que el Señor les ha confiado, la descuidan por estar absortos en sus cosas. Es la trampa de las riquezas. El amor al dinero compite con el amor a Dios. Pero también el Señor nos habla de los placeres de este siglo. Vivimos en una época de muchas distracciones. Hay tantas cosas que el mundo ofrece que distrae la mente y la atención de los hijos de Dios. Y aquellos que son representados por la semilla que cayó entre los espinos, pues al no cultivar su devoción, al no colocar las prioridades en el orden que deben ir, se desvían del camino de la salvación. Por eso Juan nos recomienda en 1 de Juan 2, 15 y 16: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. No permitamos que las cosas de esta vida nos oculten de la presencia del Señor. Y llegamos al cuarto terreno, versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta semilla encontró un lugar donde germinar y crecer a tal punto de dar fruto, y se resaltan los resultados de la obra de la semilla en la vida del creyente. La explicación de Jesús la leemos en el versículo 20. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es bueno aclarar que el buen terreno no significa que el corazón del hombre sea naturalmente bueno, antes de que las semillas de la verdad divina lo hayan hecho bueno, porque Dios es el que en vosotros produce como el querer, como el hacer por su buena y buena voluntad. En la naturaleza del hombre no mora el bien. El terreno es bueno sencillamente porque cede ante la reja del arado de la verdad, porque responde a la influencia enternecedora del Espíritu Santo. Elena de White explica este punto de la siguiente manera. A través de la parábola del sembrador, Cristo presenta el hecho de que los diferentes resultados dependen del terreno. En todos los casos, el sembrador y la semilla son los mismos. Así él enseña que si la palabra de Dios
deja de cumplir su obra en nuestro corazón y en nuestra vida, la razón estriba en nosotros mismos. Pero el resultado no se halla fuera de nuestro dominio. En verdad, nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero tenemos la facultad de elegir y de determinar qué llegaremos a ser. Los oyentes representados por la vera del camino, el terreno pedregoso y el de espinas no necesitan permanecer en esa condición. El Espíritu de Dios está siempre tratando de romper el hechizo de la infatuación que mantiene a los hombres absortos en las cosas mundanas y de despertar el deseo de poseer el tesoro imperecedero. Es resistiendo al Espíritu como los hombres llegan a desatender y descuidar la palabra de Dios. Ellos mismos son responsables de la dureza de corazón que impide que la buena simiente eche raíces y de los malos crecimientos que detienen su desarrollo. Palabras de vida al Gran Maestro, página 36. Así que el terreno bueno representa aquella persona que, a pesar de su pecado, permite que el Espíritu haga su obra en él, permite que la gracia divina haga las transformaciones necesarias para que el poder del Evangelio haga su obra. Elena de White sigue diciendo en el mismo libro, la página 40, lo siguiente: la palabra de Dios choca a menudo con rasgos de carácter hereditados y cultivados del hombre y con sus hábitos de vida, pero el oidor que se asemeja al buen terreno, al recibir la palabra, acepta todas sus condiciones y requisitos. Sus hábitos, costumbres y prácticas se someten a la palabra de Dios. Ante su vista, los mandamientos del hombre finito y falible se hacen insignificantes al lado de la palabra del Dios infinito. De todo corazón y con un solo propósito busca la vida eterna y obedecerá la verdad a costa de pérdidas, persecuciones y la muerte misma. Y como resultado, pues este buen terreno da mucho fruto. El fruto es el resultado de la obra del Espíritu en el corazón. El fruto del Espíritu manifestado en la vida es evidencia de una saludable experiencia cristiana. En los corazones de los oyentes representados por el terreno junto al camino, la verdad no halló respuesta. En los oidores representados por la tierra pedregosa, la verdad no produjo sino un impulso pasajero. En el caso de los oidores representados por el suelo lleno de espinas, ocasionó una respuesta que comenzó bien, pero que se marchitó en presencia de los cuidados mundanales. Pero en el corazón de los oidores representados por la buena tierra, la respuesta a la verdad es permanente y efectiva. El resultado es una vida transformada según el modelo de la vida perfecta de Jesucristo. El cristiano de éxito no depende de las circunstancias que lo rodean, sino que persevera hasta el fin. Y dice que da fruto 100 por 1, es decir, es una abundante cosecha. Es obra de un milagro en la vida del creyente, y eso es lo que hace la diferencia. Apreciado amigo y hermano, cada uno de nosotros está representado en uno de esos terrenos. Es importante entonces que dejemos que el Señor haga su obra en nosotros. No permitamos que los afanes de la vida o que al aferrarnos de algo perdamos la oportunidad de entregar nuestra vida al Señor. Es el momento de dejar que el Espíritu Santo haga su obra en favor nuestro, y esto nos asegura permanencia al lado del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.